Hola a todos, bienvenidos a la sesión 4 del curso básico de Excel. En esta sesión vamos a ver lo que son las funciones propias de Excel y los operadores lógicos. Para ello volvemos a abrir nuestra hoja de cálculo. En este caso tengo preparado un pequeño ejemplo sobre el que trabajaremos. Por defecto nuestra hoja de cálculo se abrirá en la pestaña de inicio y luego para llegar a las funciones le damos aquí a fórmulas. Las fórmulas son fórmulas precargadas de Excel que realiza determinadas operaciones que nosotros podríamos realizar de forma manual o matemática, por ejemplo, para hacer el promedio, lo que se llama la media, de los tiempos reflejados en esta tabla, que representa lo que ha tardado un corredor en correr cada kilómetro durante 15 kilómetros. Podríamos hacer la suma de los tiempos y dividirlo entre el número total de kilómetros. Pero es mucho más sencillo insertar una función. Pulsamos el botón y con una ligera ayuda que nos presta Excel, que es que nos ayuda a buscar lo que queremos. Entonces, si queremos realizar un promedio, con pulsar promedio en búsqueda, nos realizaría la búsqueda de la función más similar que tenga Excel. Os habéis fijado que lo he escrito mal y aún así da una búsqueda aproximada, con lo cual me dice promedio. La ayuda de Excel es muy interesante porque te dice cómo aplicar la función. Es promedio, o sea, la media aritmética de los argumentos, que pueden ser números, nombres, matrices o referencias. Si le damos a aceptar, vemos que nos está realizando el promedio y nos deja aquí seleccionar los números, los argumentos de la función que queremos incluir. Cuando hemos finalizado, pulsamos aceptar. Como hemos visto en anteriores ocasiones, número de inicio, número de fin, separados por 2 puntos. Veis que no es exactamente igual, pero eso es debido a que el número de decimales que teníamos visto no era el mismo. Si mostramos los mismos decimales, veis que el cálculo es totalmente exacto. Hemos llamado a la fórmula a través de la búsqueda de fórmulas, pero una vez hemos realizado la fórmula, conviene fijarse en el texto que tiene la fórmula, porque esto lo podemos replicar nosotros en cualquier ocasión sin necesidad de pulsar las fórmulas. Cuando usas Excel a diario se hace muy útil llamar a las fórmulas escribiendo. Para esto escribimos promedio, vemos que hay varias funciones similares a promedio, abrimos paréntesis y tenemos 2 opciones, como siempre: escribir desde la casilla C5 2 puntos C19 o, mucho más rápido, picar con el ratón las casillas que queremos aplicar. Las fórmulas que nos ofrece Excel pues son muy diversas. Si vemos, aquí está aplicando otra vez la misma, si vemos se clasifican, aquí tenemos usadas recientemente todas las funciones, desde el valor absoluto, senos, cosenos, agregar, generar números aleatorios, hasta funciones estadísticas. En este desplegable podéis ver las funciones clasificadas por tipología, desde financieras, búsqueda de base de datos, que veremos en otro capítulo, funciones lógicas, funciones de información, funciones de ingeniería. Las de información, pues como podréis observar, lo que podemos ver es si un número es par o es impar. Si la aplicamos sobre estas casillas, podemos poner es impar o seleccionarla de la casilla de al lado. Si queremos replicarla, basta, como hemos visto en otras ocasiones, con seleccionar el punto negro y arrastrarlo a las casillas a las que lo queremos replicar. Otra forma de replicar una función es copiarla y pegarla, bien sea con copiar y pegar con el botón derecho del ratón. Si le damos a pegado especial, le daríamos a fórmulas, ya que si le damos a valores nos pegaría el mismo valor de la fórmula que estamos replicando. O mucho más rápido, coger una fórmula, pulsar control C y control V. Vamos a borrar estas funciones. Como veis aquí en esta tabla de acceso rápido tenemos las mismas funciones que vemos aquí,
dentro de estas categorías. Lo que pasa que con un icono mucho más atractivo. Llegados a este punto, lo que podemos hacer son explicar las funciones lógicas que, si bien en este caso puede parecer un ejemplo poco útil, se emplean bastante habitualmente. Para ello lo que queremos comparar es si dos números consecutivos son iguales, con lo cual le decimos sí. La prueba lógica es si este número es igual al anterior, devuélveme iguales. Si es falso, devuélveme diferentes. Valor si verdadero, podríamos meter un número, darme un 1 o un 0 en código binario, o podemos decir que nos devuelva un texto. Para que las fórmulas devuelvan texto, tenemos que abrir comillas con Shift E2 y escribimos aquí iguales, punto y coma, como veis en la explicación de la fórmula, y el valor falso, que sería diferentes. Cerramos el paréntesis y pulsamos Enter. Arrastramos la fórmula a la totalidad de números y aquí lo que podemos ver es que hay un número que cumple la condición. Lo último que nos queda por explicar serían los formatos condicionales. Antes de ello, deciros que las fórmulas lógicas son muy diversas porque podemos poner también fórmulas con o. Podemos poner sí, o, y. Entonces, si se cumple una condición, se cumplen dos condiciones o indistintamente, con lo cual pondríamos si C6 si o C6 es igual a C5 o C6 es igual a C7, nos daría valores que son iguales o valores que son diferentes, con lo cual comprobaríamos si el anterior y el posterior cumplen alguna de estas funciones. Para ver si la fórmula se aplica correctamente, podemos ver que aquí nos está dando iguales porque se cumple la anterior y en la siguiente. Si queremos que se cumpla en las dos, le diríamos y, con lo cual para que aquí nos diese un iguales, el número de la última casilla tendría que ser también 343. Más tarde os facilitaré un enlace con más ejemplos de Nextel, que es muy útil si queréis profundizar en estas fórmulas. Para finalizar con esto vamos a explicar los formatos condicionales. Venimos a la pestaña de inicio y buscamos formato condicional. Vamos a seleccionar estas casillas y le vamos a decir que como formato condicional nos resalte una regla. Con lo cual aquí podemos seleccionar, podríamos seleccionar los números y decir resáltame todos los que sean mayores que determinado número, resáltame todos que sean menores o resáltame los que cumplan una condición. Aquí le vamos a decir que los que sean diferentes, con lo cual escribimos el texto diferentes, nos lo pinte de color rojo. Podríamos indicarle un formato personalizado y seleccionar incluso pues el relleno que sea amarillo o naranja. Este comando de formato condicional es muy útil porque nos permite resaltar reglas de celdas. Los que sean mayores que, podemos decirle que un número, cualquiera, los que sean mayores que 300, o podemos referenciar a una casilla, con lo cual pulsamos este botón y los que sean mayores que el promedio, que nos lo marque en rojo. Serían los kilómetros que hemos corrido más lentamente. Con esto finalizamos la sesión 4.